Buenas tardes, mis queridos amigos, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde California. JAB Canal 32 desde California, amigos, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esperemos que todo salga bien. Bienvenidos, amigos, les damos las gracias por hacerse presentes en este programa y les debíamos precisamente el resumen de todo lo que ha pasado en esta semana, amigos. Así que vámonos a nuestra página para construir. Y estaremos viendo todo lo que ha sucedido en esta semana, amigos. Desde luego, pues, tenemos aquí a nuestro presidente que anda muy activo, bueno, toda esta semana, a pesar de tantos problemas que se han suscitado, que el INE, que el secretario de gobierno andaba por allá en Sonora, y que se armó la bronca que porque está haciendo promoción en la campaña de votaciones. Bueno, tenemos muchas cosas, amigos. Me da mucho gusto, su amigo José Antonio transmite desde acá, desde California, y vamos a hacer programitas más veloces, más simples y con un contenido más lógico de pensar lo que le está sucediendo a México, que tenemos que tener un poquito de esperar que sucedan las cosas, no apresurarnos, no darles tanto crédito ya a tanta gente, y creo yo que el pueblo de México es inteligente porque vienen cosas muy importantes y ojalá que todo se pueda resumir, ¿verdad? Bien, ya que no sabemos cómo va a actuar ese INE, por lo que se está viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que dicen gentes que entienden, pues es un desastre, Así que esperemos que haya una revolución de pensamientos y que entiendan lo que México necesita. No estar a la rebatinga como perros y gatos ahí en las cortes peleándose por idioteces que no valen la pena. Bueno, amigos, nos vamos y le damos participación a nuestro presidente para que nos diga todo lo que ha pasado en esta semana. Una refinería en el tiempo del gobierno de Felipe Calderón, 1.800 millones de pesos, 700 hectáreas. No se hizo la refinería, nada más la barda. Y ahora, pues vamos a utilizar este terreno, una parte, 17 hectáreas, para hacer un hospital del Seguro Social. Estamos aquí en Tula, se está construyendo esta arcoquizadora que ya se había iniciado en el sexenio pasado, quedó trunca, quedó incompleta, ya se había invertido una cantidad considerable de dinero público del presupuesto y decidimos reiniciar esta obra, esta conquistadora. Bueno, pues estamos aquí en Ecatepec. Este es uno de los municipios con más población en el país y con más población marginada. Es como Tijuana, como Iztapalapa, como Nesa. Y este es un municipio con mucha pobreza, con mucha marginación. Y se están llevando a cabo estas obras que estamos supervisando. Son espacios para que la gente y sobre todo los jóvenes puedan tener
estos espacios para el deporte, para la recreación. El presidente López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral ante la falta de difusión sobre la revocación de mandato del próximo 10 de abril. ¿Por qué no promover y que la gente participe para que decida si continúa el presidente o renuncia? No hay que tenerle miedo al pueblo. Y hay que ser demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata. Es una postura facciosa. Están en contra de nosotros y entonces se olvidan que son jueces y que por encima del interés personal o del interés partidista debe estar el interés de la comunidad. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, resaltó que solo el 0.1% de la población nacional son casos activos de COVID-19. Como ya señala el presidente, tenemos un remanso en el curso de la epidemia. En este momento ya tenemos 9 semanas consecutivas en donde ha estado descendiendo, disminuyendo cada vez más la cantidad de personas que enferman de COVID-19 y lo mismo las personas que estaban enfermas en los hospitales o que ingresan cada vez son menos y están ya prácticamente vacías las unidades COVID de los hospitales. Vamos a verlo con las imágenes. Esta es nuestra curva de agregación semanal, nuestra curva epidémica, donde vemos estas 9 semanas consecutivas de reducción. Vivimos en la semana 13 del año en este momento y hasta el corte de la semana 11 que se muestra han transcurrido estos descensos. Solamente 0.1% de los casos registrados son los casos activos, son las personas que en este momento están enfermas y pudieran contagiar. Y el detalle específico de la mortalidad, tenemos en este momento, en los últimos 2 semanas, un promedio de 35 defunciones por COVID, en promedio al día, en los últimos 14 días. Vamos a ver en vacunación, seguimos avanzando, seguimos poniendo vacunas, casi 192 millones de dosis se han utilizado y se ha vacunado en el esquema primario a 85.6 millones de personas. Como ya hemos comentado, llegamos al 90% de cobertura general y de esquemas primarios, ya 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos adultos están protegidos con las vacunas. El jefe del Ejecutivo reveló que se hará una reforma para que se pueda votar a los consejeros y magistrados electorales. Pasando el 10 de abril, vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Y vamos a presentar esa iniciativa. Y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. ¿Al Senado o a la Cámara, presidente? A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados.
de manera directa, ¿Por voto? con voto abierto. No, espérame. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Los consejeros Son diferentes. y magistrados, También. los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres. El mandatario mexicano comentó que políticos como el expresidente Felipe Calderón debe explicaciones a la ciudadanía por los distintos crímenes realizados en su sexenio. Cuando dicen nos debe una explicación, me pongo a pensar y digo, pues es que les molesta cuando aquí digo Calderón nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho García Luna. ¿Y por qué no ha dicho nada sobre eso? Y nos debe una explicación de por qué aceptó que el gobierno de Estados Unidos introdujera armas a México, violando nuestra soberanía. Y nos debe explicación de por qué declaró la guerra. Y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su gobierno. Y bueno, también, ¿por qué ofreció que iba a hacer una refinería y nada más hizo la barda? Y muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué presionó al ministro Arturo Saldívar para que no involucrara en su resolución a familiares de su esposa en el caso lamentable de la pérdida de los niños, bebés de la guardería ABC de Hermosillo? O sea, ¿cuántas explicaciones? El presidente López Obrador criticó a los falsos ecologistas que han protestado contra el Tren Maya, el cual ha sido aprobado por las comunidades de la región. Mire usted. Es el Caribe. Aquí junto está otro centro, Xcaret, que también hicieron ríos subterráneos, tienen un proyecto, lo de Xcaret, cerca de Chichén Itzá, por Valladolid. Unieron cenotes para hacer ríos subterráneos. Nadie dijo nada. Greenpeace, ¿dónde estaba? Todo esto que se ve es extracción de material. 2.451 hectáreas. ¿Cuánto es lo que supuestamente va a utilizar el Tren Maya en este tramo
ni 100 hectáreas. Y no es selva. Imagínense cuando Fox, a 5 minutos del actual aeropuerto de Cancún, vendió Fonatur a 7 pesos el metro cuadrado, 300 hectáreas de manglares. ¿Sí o no? ¿Quién dijo algo? Ni lo que vale un metro de esta alfombra. Son unos falsarios. La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas. No, no va a pasar acá. Aquí de los cenotes donde está el famoso cenote Dos Ojos, Parque Dos Ojos, va a pasar como a unos 3 kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no nos va a afectar. Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañe. Ante presiones hacia diputados para votar en contra de la propuesta de reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los legisladores a rebelarse ante tales presiones. Pues que se rebelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. Va a ser una vergüenza el que se ponga del lado de las empresas extranjeras, que recuerden lo que decía el general Cárdenas: quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria. Tienen la oportunidad de defender el interés público. Está de por medio la economía popular. Nada más que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río, y que piensen que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Entonces, ¿cómo el PRI va a actuar en contra del ideario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir? 2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Gobierno de México. Bueno, mis queridos amigos, esto es lo que ha sucedido hoy en esta semana y en este principio de este abril. Los invitamos, queridos amigos, ya saben ustedes dónde vamos a llegar con nuestro presidente, que lo tenemos que apoyar este abril 10. Bueno, pues toda esta semana, ya estamos a 5, amigos, ya nada más nos quedan 5 días. Estos 5 días, ¿qué va a suceder? Vamos a estar pendientes, pero yo les digo, amigos mexicanos, que debemos de tener paciencia, porque las cosas se van a venir difíciles, sobre todo en esta revocación de mandato, que esperemos que no vayan a salir con alguna triquiñuela como lo sabe hacer el INE. Bueno, pues esperemos que todo vaya bien y que
nuestro presidente tenga el apoyo de todos los mexicanos, de todos los estados, de buscar nuestras casillas. Acuérdense, amigos, México Informa tiene la fórmula para ayudar las personas que no tengan internet, que no sepan dónde están sus casillas y dónde están sus direcciones. Filipo está muy activo, así que, amigos, tenemos esa opción. México Informa está pendiente, y ese día 10 va a estar más activo. Desde luego, ahorita vale la pena de que todos busquemos nuestra casilla, aunque estén lejos o cercas, pero el problema va a ser que no vaya a haber algún movimiento raro ya a última hora, cosa que hay que estar prevenidos. Y, amigos, el pueblo de México tiene que sacar la casta, tiene que reportar todo lo que vean que está mal hecho. Tenemos las redes sociales, que es el apoyo más grande, que inmediatamente se conocen los datos. Buenos días. Inmediatamente se conoce todo, amigos. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer, Así que me da mucho gusto saludarlos hoy, día 5 de abril, que ya nos quedan 5 días. 5 días para esa votación masiva, amigos, de todos los estados, de todos los pueblitos, de toda la gente de México que quiere que México vaya mejor, y apoyar a nuestro presidente, porque ahora sí lo necesita. Ahora nos necesita a todos, amigos. Y ya estamos viendo que en Jalapa, en Veracruz, en la Ciudad de México, se están reuniendo ya, y va a ser algo fantástico. Esperemos. Bueno, amigos, vamos a ver qué nos depara este día de chismes, de cosas. Este programa hemos querido hacerlo más ameno. Ya no queremos estar viendo tanta cosa, que López Obrador dijo esto, que el tal de Mola, que sacó sus mentiras, que López Dóriga dice, que la Lili Telles, y que se están peleando en las cortes, Eso no nos deja, amigos. Creo yo que ya tenemos que pensar un poquito más, con un poquito más fría nuestra mente. ¿Qué vamos a hacer para estos 3 años que vienen? López Obrador no nos va a durar, amigos. Por eso tenemos que estar pendiente de quién va a sucederlo. Ahorita todo es dimes y diretes, que Ebrard, que ahora ya el gobernador, el secretario, que ya se fue allá a Sonora, y que empezó a hacer una especie de campaña. Ahorita no nos interesa. Ahorita queremos ver qué personas van a apoyar a la Cuarta Transformación, que no se arrepientan después. Ya saben que ese Monreal, pues es... Ahora, tenemos que tener el tino para escoger esa gente que va a continuar con esa semillita que López Obrador sembró, y que ya es un arbolito que está creciendo, amigos. Esperemos que alguien lo cuide, y que de ese arbolito salgan gentes, esas ramitas nuevas de gentes que también puedan ayudar y continuar con todo lo que López Obrador ya existe.
porque ahorita con los libros que ha hecho, con todo lo que él ha propuesto desde hace 30 años, amigos, esto es un compendio de todo lo que quería hacer y que lo vino fraguando de años y años. Eso que no se pierda, amigos, porque entonces sí nosotros vamos a ser los que no hemos hecho lo que deberíamos de hacer. Así que el apoyo debe de ser total para México y los mexicanos. Que aprueben también la ley esta de eléctrica, que también se están metiendo en la rebatinga ahí en los senadores. Unos que están de acuerdo, otros que dicen puras tonteras, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver quién va a ser, amigos. Quiero que el pueblo de México se entere de quiénes son los Judas que quieren vender a México todavía. Y aquí en este mes vamos a darnos cuenta de quién es quién y que el pueblo de México lo tenga pendiente para cuando se lleguen a votar. Entonces les vamos a hacer con 2 dedos a toda esa bola de vendepatrias que lo único que quieren es seguir mangoneando todo el dinero que ya no les dan. Bueno, amigos, vamos a ver qué nos dicen aquí. Bueno, se acabó la popularidad de abuchean a Samuel y Mariana en el estadio de fútbol, en el gobierno de Nuevo León. Bueno, el gobierno de Nuevo León dice que no fue a ellos. Así que tratan de voltear el asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a poner un poquito vamos a compartir con ustedes esta paginita porque es muy importante de todo lo que está pasando, ¿verdad? Los pseudoambientalistas, opositores al Tren Maya, que también ya saben que se metieron ahí todos los artistas, y desde luego ese metiche de Derbez, que está más adolorido porque le quitaron sus millones para sus churros de películas que hacen. Bueno, en realidad son vividores al servicio de intereses creados, eso es lo que dice López Obrador. Dice, ante abusos y chantajes en terrenos para el Tren Maya, ¿se podría recurrir a la expropiación? Claro que sí, Si esta gente, después de que todo lo que se hace, de que todos los magistrados no hacen su trabajo, yo creo que el presidente puede expropiar, y eso es lo que se necesita. Aunque luego le van a decir que esto, que el otro, que ahora sí, ya estamos como Cuba y que ya estamos como Venezuela. Pero esto es lógico. Estaba yo pensando, amigos, cuando una ciudad crece como ha crecido la Ciudad de México, que yo me acuerdo hace 40, 60, yo tengo ya 89 años, amigos, y me di cuenta de la Ciudad de México ya que crecí allí. Y me acuerdo de esas colonias que a través de los años han surgido. ¿Y qué ha sucedido? El hecho de que salen nuevas colonias, nuevos caminos, nuevas casas de viviendas, pues se tuvo que sacrificar, amigos, un poquito de lo que pudiera ser la fauna, de lo que pudiera ser los arbolitos y todo lo demás, ¿verdad? Tienen sus prioridades, pero esta gente no lo ve así. El Tren Maya está utilizando un pedacito nada más para donde va la vía del tren, pero ellos no se dan cuenta
de todo lo que devastaron para hacer esos hoteles tan grandes, y que ya, por eso López Obrador hoy en la mañana puso ese video donde están fábricas que se están llevando hasta el material de la tierra para hacer sus carreteras aquí en Estados Unidos. Bueno, pues todo esto, amigos, pues son abusos, ¿verdad? Pero lógicos. Ok. Luego nos vamos a la reforma eléctrica. El último juego del PRI, que saben, pues ya dijeron que ellos no van a votar. Y aquí pusieron un montón de gentes, mírenlos. Bueno, pero pues ya sabemos, amigos, el pueblo de México, que ahora sí ya sabe quién es quién. Y aquí vamos a ver quiénes son los que verdaderamente quieren a su país, y no que se aboquen a querer todavía estar con las instituciones de otros países, que vengan a mangonear y a robarse lo que México tiene. Bueno, pues todo esto. Y como siempre, amigos, ya saben quiénes son estos tipos. Pero hoy, precisamente en este programa, ¿qué dijo López Obrador? Ese INE tiene que desaparecer, porque lógicamente esta gente está haciendo, y ya son tan obvios los idiotas estos, que ya no les importa, amigos. Ya las mentiras las dicen así abiertas. Pues bueno, qué bueno, porque ellos mismos se están yendo al bote de la basura, amigos, porque ¿quién va a votar por ellos, verdad? Ese Murayama y este tipo de... El INE se desploma, la confianza en el INE, pues sí, tiene que quitarse, porque eso ya debería de ser desde cuándo. Dice, hay legisladores del PRIAN que están a favor de reforma eléctrica. Algunos, ¿verdad? López Obrador espera que se rebelen. Bueno, pues todo esto ahí va. Ahora, con esto les vamos a dar una cachetada a toda esa gente que dice, pues que las líneas aéreas de otros países no van a querer venir a volar al aeropuerto de Felipe Ángeles. La Qatar Airways, interesado en volar en el AIFA, esta semana inicia negociaciones, informa Marcelo Ebrard. Bueno, para que vean, yo en el otro programa les dije que el aeropuerto poco a poquito va cada vez mejor. Y conforme va pasando el tiempo, lógicamente, amigos, se va viendo mejor, más bonito, y se va puliendo todo aquello que no salió tan bien como hubiera querido, ¿verdad? Bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que se hayan hecho presentes algunos, ojalá. Y ya tenemos a Fer. Me da mucho gusto, Fer, un abrazo cordialísimo para todos. Fer, Gloria, ay, Gloria, me da mucho gusto, un abrazo para ti, desde acá, desde California, que tú y yo estamos más cerquitas. Tú estás al norte y yo estoy un poquito. Me da mucho gusto, Gloria, de que estés aquí. Y ahorita te leemos. Fer, bueno, Fer y Gloria, acá está. Ay, don José, esos judas disfrazados de ambientalistas, de defensores de derechos. Pues ya, ¿quién les va a creer, Fer? Ya de plano, están sacando el cobre, y qué bueno, qué bueno. Pero yo no sé dónde tienen esa manera de entender que si les
va bien a México, caramba, pues les va a ir bien a ellos, pero no quieren. Ellos lo que quieren es mangonear su dinerito, Gloria. Hola, Gloria, es como siempre un placer. Todos esos actorzuelos de quinta. A ver, ¿dónde ya se me movió el chat, hombre? Ok, vamos a ponerlo otra vez donde empezamos. Aquí va. Dice María Luisa Torres, que también se hizo presente. Me da mucho gusto. Bienvenida, María Luisa. A todos, excelente manejo de la pandemia. Claro que sí, hombre. Ustedes en México, que ya está casi terminándose, ¿verdad? Es un logro de esta gente que se esforzó, de tantos médicos, de tanta gente que a la mera hora se capacitó, mis queridas amiguitas, que se capacitaron a última hora y ahora son unos grandes personas que saben el problema de tan difícil que fue, y no todos los países están como México. Bueno. Buenas tardes, don José, excelente manera. Ya, don José, gusto en saludarlo. Yo también, Gloria. Me da gusto verlo otra vez. Hola, don José, buenas tardes, ya llegué. Sí, claro, Fer. A todos me da mucho gusto. El otro día estuvimos con Gese a la 1 de la mañana, imagínate. Y luego le digo, Gese, oye, pues, ¿cómo que ahora no se presentó nadie? Dice, oiga, don José, dice, ¿ya sabe qué horas son? Híjole, que voy viendo el reloj, Fer, y veo, pues, que yo tengo aquí las 11 de la noche, por lo tanto, en México, ahora que son 2 horas de adelanto, pues es la 1 de la mañana. Me dice ahorita, todos están durmiendo, Fer, está durmiendo María Luisa, está durmiendo Gloria, bueno, todos, pues por eso no se hicieron presentes. Bueno, pero estuvimos platicando bastante. Espero que no les hayan zumbado los oídos, porque estuvimos hablando. Me da gusto por verlo otra vez. Ok, Gloria, hola, don José, buenas tardes, ya llegué. Yo también. Así es, ojalá el arbolito de frutos, sí, esa semilla que se ha sembrado, Gloria, que no se pudra, que continúe y que el pueblo de México tenga inteligencia para escoger a la gente que va a continuar, que eso es lo importante. Pero ahorita debemos de tener paciencia, porque están sucediendo cosas tan difíciles, que solamente poco a poquito va México mejor, afortunadamente. Bueno, don José, esos Judas disfrazados de ambientalistas, defensores de derechos, ya ni quien se las crea. Pues ya oyeron lo que dijo Derbez ahí con una entrevista. Dice, pues es que yo no soy ambientalista, dice, pero bueno, pues tengo que hacerlo. Le digo, pues sí, lo tienen que hacer porque le están pagando, porque están enojados porque no tienen el dinerito que tenían en los fideicomisos que daba el gobierno de México para promover el arte cinematográfico, y que ellos se robaban todo ese dinero. Pues cómo no, ¿verdad? Don José, esos Judas disfrazados ya lo leímos. Todos esos artuzuelos ya están bien acabados, sin chamba. Por eso recurren a esas artimañas, pero la verdad es que son unos traidores a la patria. Pues sí, pero fíjense mis amiguitas, que se atienen a que ellos, que por ser actores tienen prevalece el buen criterio en la televisión, en el radio, y que la gente los quiere y que de eso se agarran, pero no saben. Ese Derbez ya
va al bote de la basura y la historia lo va a decir próximamente. Van a ver a todas esas gentes que después de que López Obrador inaugure en este año la refinería de Dos Bocas y que ahora vamos a tener la gasolina y el gas y todo lo que se necesita para que México no compre en el extranjero, esa gente, a ver qué va a decir. Y después con ese Tren Maya, donde están viendo la gente que vive allá, que son los que realmente se van a aprovechar de todos esos beneficios, amigos. Son 3 trenes diferentes: el tren de carga, el tren de pasajeros y el tren de lujo, que en cuanto se inaugure, ahí voy a estar yo. Así que los invito cordialmente para que nos juntemos y hagamos ese tour. Imagínense qué padre, ¿no? Qué padre va a ser esto, porque México va cada vez mejor. Híjole, van a decir que soy un viejillo loco medio. Ay, pero es lo que pensamos, es lo que queremos que México vaya, ¿verdad? Ok, todos estos actualizados ya te leí y aquí estamos. Bueno, la marcha, oye, también esa marcha que hicieron el domingo, hijo. Bueno, que creyeron que eran miles de gentes y a la mera hora fueron algunos fifís allí, nada más a solearse y a pelearse, porque se puso el ambiente candente entre unos y otros, hasta de los mismos ya no sabían ni qué. Pues ellos no tienen argumentos, Fer, no tienen argumentos, Gloria, para defender una causa justa. ¿Qué gana López Obrador con decirle, señores, pues todo lo que se está haciendo es para beneficio de México? Sencillamente, eso no lo entienden. Y cuando esto sucede, pues de plano, o los dejamos, los ignoramos, que eso es lo que deberíamos de hacer. Yo ya no les voy a dar tanta publicidad a Lore de Mola o al idiota ese que anda en todos lados. Ahora ya se vinieron acá a Estados Unidos a hacer sus programas, los de latinos. Es nada más darles más crédito a esa gente. Ellos solitos se van a echar el lazo en el pescuezo, Fer, y verán cómo la historia es la que los va a juzgar y vamos a decir, ay Dios, bueno, exacto, no sé, todo lo que está haciendo el presidente lo seguirán disfrutando después de que él se vaya. Sí, Fer, pero para esto necesitamos escoger a esa gente que continúe, porque ellos todavía piensan y están seguros de que van a mandar a López Obrador al carambas y se van a quedar ellos como antes. Menudo lío, va. Dios nos libre con esa bola de gentes. López Obrador nos ha enseñado en estos 3 años tantas cosas, amigos, inclusive la pandemia, que también nos trajo muchos problemas. Dentro de todo eso también nos trajo un bien grande, de entendernos, de cuidarnos más, de ver a nuestros vecinos, de tanto, ¿verdad? Que en cierto modo, pues bueno, lo tuvimos que soportar. Ahorita aquí en California, amigos, no está como en México. Parece que el presupuesto ya se acabó y que ya no hay vacunas y anda
ahorita los dos partidos pues batallando aquí con Brade. Pero bueno, vamos a ver qué Trujano, qué bueno que ya llegaste, me da mucho gusto, Trujano. Ya andan por aquí, bueno, muy bien, me da mucho gusto que mis amiguitos no nos dejen, y cuando menos estamos aquí al pie del cañón. Tenemos poquita gente porque yo no me monetizo, porque yo no digo cosas. En el video que van ustedes a ver de la semana, me lo pararon, y estuvo como 3 segundos parado hasta que me di cuenta y lo activé otra vez, pero se los aseguro que yo no fui. Así es la cosa. Bueno, pues bueno, ya platiqué con ustedes, me da muchísimo gusto, Fer. Lo peor, don José, que ni siquiera eran fifís. ¿Usted cree que esos van a ir a marchar bajo el sol? No, esos que fueron se quieren sentir de una clase superior, pero ni saben qué pedir. Sí, no saben, no tienen argumentos. Están como el desenfrenado de el señor ese. Bueno, hicieron un circo, no sé si lo vieron en el IFE, esa controversia que hubo, que se presentó esta niña de Jalisco, Solano de apellido, y que les tocó dos, les tocó el idiota ese de Frena y otra diciendo cada barrabasada que nada más fue un circo, porque no pudieron rebatir lo que esta niña traía, esta niña de Jalisco, ¿verdad? Que tiene su programa, el charro político se llama, muy inteligente niña, abogada, así que, ¿de qué sirvió? A ver, díganme, ¿qué sacamos en conclusiones lógicas? Porque allí se estaba rebatiendo que los de Frena, como el viejo ese loco, defendiendo su causa, voy de acuerdo, la está defendiendo, pero con datos, no con datos sacados nada más de los del Photoshop y de todo eso que se puede armar, ¿verdad? No salió nada en claro, no sirvió para nada todos esos nada más para darse a conocer la gente, y que entienda el pueblo de México que vamos bien y que hay gente muy, muy, muy capaz, que entiende el problema, que lo defiende y que tiene conocimientos muy, muy profundos de lo que es la reforma eléctrica, que todavía la defienden. Bueno, pues bueno. Ok, mis queridos amigos, les doy las gracias por haberse hecho presentes en este día. Me da mucho gusto, Fer. Un abrazo para ti, cuídense mucho. Gloria, no hay por ciego que el que no quiere ver. Buena decisión. Opinó igual, no darles más publicidad. Sí, porque los estamos haciendo más, los estamos ensalzando. Les decía que yo un día, en un programa de López Dóriga, creo fue, yo dije, vamos a ver cuánta gente lo sigue. ¡Ay Dios! Cuando voy viendo 550,000 gentes están viendo a López Dóriga, yo dije, ¡ay Dios! Pues con razón, ¿verdad? Entonces agarro y que me meto a ver uno, así al azar, y era un señor que vive en Arabia Saudita. Y luego yo dije, pues este señor yo creo que ni conoce a México. Pues son bots que compran. Es gente que está nada más haciendo allí borlote, que ni sabe ni tiene cuenta ni nada.
Pero bueno, así son de mentirosos. Pero nosotros ya no nos chupamos el dedo, ¿verdad, Gloria? Nosotros ya estamos, aunque estemos acá, Gloria, acá en otros países, como tú que estás en Canadá, mexicanos de hueso colorado, mexicanos de corazón, que todavía queremos que México vaya bien y que tenemos nuestras ideas. Y lo que podamos ayudar, Gloria, lo estamos haciendo. Que nos oigan, que nos vean. Decirle al pueblo de México que ahora sí vamos a ponernos más abusaditos para escoger a nuestra gente. Esa gente que va a continuar con López Obrador. Porque así tiene que ser. Bueno, este mensaje se ha mantenido hasta que... Ándale, ¿quién sabe qué dijeron aquí? A ver, tú fuiste, Gloria. Qué emoción tan lindo, Guanajuato. Nunca he ido, pero sé mucho de él por ser la cuna de la estudiantina, claro, de la rondalla de Guanajuato. Bueno, hubo varias rondallas, Gloria. La de Guadalajara, pero la de Querétaro también. Y la más buena, pues nada menos que de donde fue Hidalgo. Esa estudiantina fue fantástica. A mí me tocó callejonear con ellos en Querétaro en una ocasión. Bueno. Ok. Dice Osh. Bienvenido, Osh. Me da mucho gusto. Un abrazo. Espero que todo esté bien. Los de Frena, los que tienen de loco, lo tienen de ignorantes. Híjole, por eso. Sí, hombre, esos de Frena está. Ese condenado de Frena que nada más mete la cola ahí. Bueno, ¿qué les dijo el gobernador el gobernador, ahora que fue el secretario? Él les dijo que iba a ver a los del INE enfrente corriendo con la cola entre las patas, así les dijo. Híjole, pues eso sí, les ardió, yo creo que como aceite caliente en la rabadilla, ¿verdad? Bueno, esperemos que esto suceda, porque ese INE, imagínense, ese INE que va a estar seleccionado por pura gente, pura gente honesta, pura gente que quiera a México, pura gente que esté de acuerdo con todo lo que se está haciendo, bueno, y que actúen. Híjole, va a ser fantástico, porque entonces sí, vamos a crecer más en México. Bueno, Fer, un abrazo, cuídense mucho, todos mis queridos amiguitos y amiguitas, y acá estamos, acuérdense, este viejito que todavía está dando patadas de ahogado, pero estamos pendientes, así que a votar todos, este día 10 de abril. Déjenme poner la segunda imagen que todavía no sale por acá. No, esa no queremos. Esta es la que queremos, el despertar ciudadano de nuestra gente, que vamos a votar dentro de 5 días. Así que todos al mismo tiempo, y esperemos que no nos cambien las casillas. Y ojalá, Fer, que hayan hecho muchas boletas, porque si no hay boletas, a ver cómo le vamos a hacer. Bueno, pues todo es que vayamos coordinando, que la gente lo entienda, que no va a estar fácil, van a tener que ir lejos a buscar sus casillas, pero todos vamos a votar, y esperemos que
que todo quede como debe de ser. Bueno, vamos a leerlos. Gloria de corazón fue, cuídense mucho. Yo también quiero ver al INE con la cola de... Así es, salúdame a Paloma. Dile que también siempre nos acordamos de ustedes, mis queridos amigos. Cuídense mucho, porque acuérdense que cuidándonos nosotros vamos a cuidar a los que más queremos. Así que hasta mañana, si así Dios nos lo permite. Y muchas gracias. Un abrazo para todos. Y cuídense mucho. Gloria, un abrazo también para ti, que eres una muchacha. Oye, estaba viendo yo a los Panchos, estaba viendo yo a los Diamantes, y estaba viendo a los Tres Reyes, aquellos tríos de nuestra época. Yo creo que tú eres de las mías, Gloria, y todas esas canciones preciosas que ya no se oyen tanto, ya no se oyen tanto, pero que cuando las oímos nosotros, como que se nos alebresta nuestra mente, ¿verdad? Y empezamos a sentirnos o muy contentos o muy tristes, porque, bueno, pues así es esto. Un abrazo para todos, y hasta mañana, si Dios nos lo permite así,